Hola a todos, todas y todos, bienvenidos a un capítulo más de En Conexión con. Hoy estamos con Diego Balbuena, Digital Marketing Strategic en Luker Chocolate, comunicador social periodista de nuestra casa de estudios, magíster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial, cuenta con experiencia en Inbound Marketing B2B, Marketing Digital y Comunicación Empresarial. Ha trabajado en la construcción de parrillas de contenido en redes sociales, ejecución de estrategias y mercadeo digital. Especializa en el manejo de herramientas de automatización de mercadeo, SEO, plataformas de pauta y social media. Conversaremos de inbound marketing, SEO, la gestión de redes sociales, experiencias de su trayectoria y mercadeo. Sin más que añadir, le damos la bienvenida a Diego al programa. Hola Nicolás, buenas tardes, muy agradecido de estar contigo. Listo. Quiero arrancar por, porque eres egresado de esta casa de estudios, ¿no? De comunicación social y periodismo del externado. ¿Qué te llevó a encaminarte en el sector del mercadeo y si siempre fue tu enfoque durante la carrera? No, yo creo que no lo fue siempre así. Realmente tal vez es un descubrir en la trayectoria profesional que me lleva en algún punto de la carrera en el pregrado a inclinarme por la comunicación estratégica. De ahí de conocer las relaciones públicas y entender desde ahí todo lo que se puede hacer desde la comunicación en el mercadeo hoy en día, sobre todo como con unas redes, con unos canales, como una comunicación transmedia que nos obliga a los comunicadores a estar en muchos frentes. Entonces, eso fue como ese descubrir y fue tal vez un enfoque desde del gusto particular por la comunicación estratégica que se gesta en el programa. Perfecto. Llevas aproximadamente 8 años, si mal no estoy, en el sector del mercadeo. ¿Cuáles han sido esos aspectos que más te han sorprendido en la ejecución, ya en el ejercicio? En el ejercicio como tal, quizás la manera en la que las herramientas digitales propician y fortalecen la comunicación. Realmente creo que la comunicación y el mundo digital son una y privadas. De manera que creo que es oportuno y es sorprendente la manera en la que el mundo de la tecnología y la comunicación van de la mano en ese propósito. Perfecto. Continuando por la línea del marketing, y como lo mencionábamos al inicio, has trabajado con el inbound marketing, que es un proceso que se podría decir que es relativamente reciente. ¿En qué consiste esta técnica y si se la recomendarías a los comunicadores para ejecutarla? Sí, es correcto. Es una técnica que es relativamente reciente. Fue concebida en Estados Unidos en 2005 por Brian Halligan y Dharma Shah, son los dos creadores esta metodología que realmente es una aproximación al mercadeo diferente a lo que se conocía tradicionalmente como outbound, y es sencillamente crear contenidos que generen valor en las necesidades y los dolores que tiene un cliente o una audiencia en particular, no necesariamente hablemos de clientes, y que desde el contenido mismo puedo propiciar para suplir esas necesidades. Eh, que si se la recomendaría a los comunicadores, quizás más bien sean los comunicadores los que están llamados a ser los ejecutores de estas estrategias de marketing, justamente porque se centran las estrategias en sí mismas en generar valor, valor a través del contenido, una manera en la que yo pueda conocer la empresa, lo que hace, sus alcances, y cómo lo que ellos hacen desde el conocimiento que están compartiendo pueden suplir las necesidades que yo tengo como cliente potencial de ellos o como audiencia potencial de ellos. De nuevo, no se ceñe y se excluye, o más bien se circunscribe, perdón, exclusivamente al mundo empresarial. Siento que la metodología es capaz de expandirse a otras organizaciones que tengan otros propósitos distintos a los propósitos comerciales o de negocios. Listo. Ahí mencionabas un punto que me parece importante, que es el tema del contenido, de la partida de contenido, que pues
se podría decir que es uno de los pilares o uno de los aspectos más importantes del mercadeo, ¿no? Porque pues así las empresas dialogan y conocen a sus clientes y pueden tener feedback, entre otros. Y entonces ahí entra el tema del SEO, ¿no? Del posicionamiento en los motores de búsqueda. Te quiero preguntar acerca de qué tanta importancia tiene el SEO en el mercadeo y con respecto al flujo de contenidos y también desde tu experiencia, ¿cómo ha sido trabajar en ese aspecto? Hay dos formas de ver esta técnica, ¿cierto? Que finalmente es una técnica que se traduce en el día a día al mercadeo en tácticas ejecutadas con el propósito de posicionar una página en un motor de búsqueda específico. Llámese Google, llámese Bing, Yahoo, DuckDuckGo, lo que queramos. Más allá de la técnica, la capacidad que tenga el comunicador o el profesional copy, quien sea que esté generando el contenido, de crear historias relevantes en relación a cómo el producto resuelve las necesidades del cliente y cómo realmente eso se traduce en un contenido agradable de ver, de reconocer, de leerse y de que finalmente sea útil para una audiencia. Ese tal vez es lo más difícil antes de entrar a hablar de si tal vez la técnica como tal sea lo que es valioso o lo que es sugerido para el comunicador. Creo que son complementarias, pero lo fundamental es primero saber contar una buena historia. Normalmente, si sabes contar bien esa historia, la técnica es una receta de un paso de 1 a 10 que francamente es muy fácil de aprender. Siempre va a estar modificando y le genera mucho valor al comunicador. Hoy por hoy las empresas demandan muchos creadores de contenido que tengan la capacidad de unir esas historias, pero no las tienen hoy por hoy. O si encuentran a la persona que sea capaz de contar la historia, tal vez no sea el más diestro o no sea afín, si se quiere, al mundo digital, a las herramientas digitales, a un poquito el tema del mercadeo, porque lo ven tal vez un poco lejano, un poco tal vez estéril desde las capacidades que ellos tienen desde el punto de vista creativo, pero que si se complementan y que se las adquieren, realmente son profesionales más demandados en el mercado, solamente el contador. Sin embargo, lo uno no es accesorio, no es complementario del otro, es decir, primero tienes que tener saber cómo contar la historia para después apropiar la demás parte, que es un tema muy técnico y sencillo. Eh, Otro tema que es relevante y con esto que estamos hablando es el branding content, ¿no? O el contenido como de marca. Uno, primero, si has trabajado o has realizado contenido de este tipo. Y dos, qué beneficios trae realizarlo? A ver, el branded content o el branded content, sí, básicamente es un contenido que siempre va a tener la sombra de la marca. Por lo tanto, la visión y el propósito que se transmite en ese contenido, o desde el propósito de la comunicación que tiene el contenido, que es de marca o es branded content, tiene que hablar justamente por esos valores que recoge la marca. Hoy por hoy una marca es realmente relevante o no es relevante frente a su audiencia o los consumidores, en tanto comparta una serie de valores que son afines a la manera de vivir o al estilo de vida que tengan esos consumidores en su día a día. De manera que me parece que es algo aplicable, es útil, no es una herramienta tal vez para explotarse todo el tiempo. Las audiencias no todo el tiempo están con el propósito o tienen el deseo exclusivo de escuchar sobre lo que piensa una marca en particular, pero de vez en cuando entender cuáles son los valores que están detrás de las personas que hacen una marca probablemente es algo muy relevante para los consumidores. Es un poco entender con quién están de alguna forma hablando en la cancha en una relación comercial, en una relación personal, cualquiera que sea la naturaleza. Ahora, yéndonos por otro camino. Nicolás, creo que Estoy silenciado, correcto, estoy silenciado. Otro tema que quiero llevar con esto que hablamos del contenido y que tú mencionabas es de cómo contar o de qué manera contar o llevarle el mensaje a la audiencia, ¿no? Y ahí entra pues sí. la comunicación transmedia, que pues bueno, permite construir de una manera convergente de diferentes formatos pues la construcción de ese mensaje. En ese orden de ideas, eh,
la comunicación transmedia, ¿cómo permea en la parrilla de contenidos, concretamente de la publicidad y del mercadeo, que es el área en la que te desenvuelves? La comunicación transmedia requiere una alineación de múltiples equipos de trabajo. Que la comunicación transmedia no puede ser hecha por una persona o por dos. Realmente la comunicación transmedia estamos hablando de canales, formatos, tipos de audiencia afines, proveedores diferentes. Es realmente un equipo muy vasto. De manera que el reto más importante que tiene la comunicación transmedia es poder generar esa alineación, tiene ciertas habilidades desde el manejo de proyectos, bastante útiles si se quiere hacer una gestión de la comunicación transmedia. Pero para responder tu pregunta puntualmente, ¿cómo permea la parrilla? Porque es parte de alguno de los canales que tenga la comunicación. Dentro de ellos los mensajes que se envían a través de los canales de redes sociales como los conocemos hoy por hoy. Es eso, es básicamente es porque es un conducto de un todo, pero sí hay que verlo más desde la manera en la que se gestiona, es el manejo de proyectos, porque eso es lo que requiere, manejar una serie de proyectos y de personas más que. Perfecto. Mencionabas el tema de redes sociales, que es para donde quiero enfocar la siguiente pregunta, Claro. puntualmente con YouTube y con Facebook, que pues son dos redes que cuentan con la posibilidad de pautar y de posicionarse a partir de anuncios, que uno puede encontrar anuncios cuando esté navegando o antes de iniciar un video. Pero esto ha generado que la audiencia pues critique de cierta forma la manera excesiva o el spam de publicidad, al punto que pues siempre quieren como saltarse el video de publicidad que va antes del que quieren ver en YouTube. Eh, esta clase de situaciones es responsabilidad de los comunicadores, y de qué manera se puede como solucionar esto, o que deje de ser como tan intrusivo con la audiencia. Es responsabilidad de los comunicadores en el sentido en el que el comunicador es el que es el llamado a entender cuáles son las necesidades funcionales que tiene la audiencia, bien sea en el campo emocional, en el campo laboral, en el campo social, en el cual yo me planteo los propósitos que tiene mi contenido. Por supuesto, el contenido no solamente existe para consumirse orgánicamente, como los planteabas antes, Consejo, sino el contenido también se puede construir con un propósito publicitario. De manera que si es responsabilidad del comunicador, en tanto si él es el llamado a interpretar esa audiencia, hay algo en el tono de la comunicación, bien sea gráfica o escrita o audiovisual, que no está cuadrando perfectamente con esas necesidades o esas identificaciones que tiene el usuario con los valores que está viendo proyectando en una pieza de contenido o en un video. Y dentro del cual, si no hay ese proceso de identificación, finalmente no hay afinidad. Hay veces que los reportes de Google muestran unos comportamientos bien particulares, y es que justamente cuando los usuarios son afines a los valores que están viendo en el video publicitario, hasta se pueden aguantar el video de 5 minutos sin darle de skip al porque se sienten plenamente identificados con ese anuncio. Entonces sí es un problema que tienen los comunicadores de la segmentación como parte de un equipo. No son los únicos responsables de esa mala segmentación o esa incapacidad de llegar con el mensaje adecuado en el momento. Eh, y ahora yéndonos por el lado de tu experiencia o de tu trayectoria, trabajaste en el manejo de redes sociales en Brickbull, concretamente en el flujo de LinkedIn, Twitter, Instagram y Facebook. Eh, este manejo o flujo de redes sociales, ¿cómo se vincula o cómo se mezcla con el rol del comunicador, y de qué manera es posible explotar el potencial de cada una de esas redes? Es vinculante en el sentido en el que la experiencia que tuve con Brightpool soportaba el entendimiento de unas necesidades específicas en la consecución de clientes para hacer onboarding con HubSpot, y en ese propósito el contenido o la comunicación que pasaba por los canales sociales era justamente la responsabilidad mía en ese entonces con Brightpool, y la manera en la que se comunicaban las necesidades de adquirir un nuevo software con HubSpot tenían que traducirse en formas eficientes de gestionar negocios que tengan que ver con eventos, y eso pasaba por la comunicación. Era tal vez algo complejo para una industria que se mueve siempre en lo tradicional, como era la industria de los eventos
en este caso en el Reino Unido, donde digamos, ese era el nicho de mercado que trabajaba la agencia en ese instante. De manera que la responsabilidad era justamente gestionar el canal para transmitir ese mensaje y ese propósito de comunicación para un público que no es como tan afín, de manera que ese fue un reto interesante. Eh, Respecto a tu segunda pregunta, no, no, creo que la verdad es que la flexibilidad que tienen los comunicadores para entregar distintas necesidades que tengan las empresas, bien sea que el mensaje es más, es un concepto complejo, porque tienes un nicho de mercado que tal vez sea muy industrial o que tenga un concepto que sea demasiado técnico, creo que no hay diferencia en la manera en la que uno puede traducir eso en un contenido que sea valioso, que sea completamente comprensible. Listo. Cuando trabajaste en el Millennium Group, tuviste a cargo empresas líderes del mercado, tales como OneClick, Herbalife y Sony Mobile Co. y Coljuegos, por mencionar algunas. ¿Qué enseñanzas te dejaron cada una y cuáles fueron los desafíos al trabajar con estas? Mm, Pues de nuevo, o sea, yo creo que esta tiene mucho que ver con la pregunta anterior y tienes desafíos desde lo público, desde lo privado, y dentro de lo privado también hay algunos propósitos. Pudimos realizar como una manera de contar el producto desde las bases incluso del periodismo de Nueva York que nos propone el New York Times de Don't Tell Me, Show Me. Y justamente eso fue una de las maneras en las que lo pudimos resolver a través de esa marca Sun Experience, que fue un caso bien interesante. O de otras formas en las que el programa BEPS específico que tenía el juego solucionaba una problemática social. Y eso nos ayudó a posicionarlo desde lo social que tenía una corporación respecto a su audiencia. Entonces, como ves, de verdad, la comunicación tiene distintas maneras de apoyar las iniciativas en organizaciones y es absolutamente sí. Creo que esa es la principal lección o enseñanza que se quiere de paso con esa experiencia en Milenio. Trabajaste o bueno, participaste en la campaña Colombian X, la cual pues constó en lanzar un producto con una acción de alto impacto con Expedia, si mal no estoy. ¿Cómo fue la planeación y ejecución de esta campaña y qué rescatas profesionalmente de esa experiencia? Esa era justamente la que mencionábamos ahorita, en que consistía la campaña. Básicamente queríamos demostrar las capacidades que tiene el producto de, de, de nuevo, don't tell me, show me. Quiere decir, tú dices que tienes una gran capacidad de tomar fotografías, demuéstrame a través de un creador de contenido que eso es real y mándame a los sitios más recónditos de Colombia donde hay condiciones difíciles de luminosidad, de espacio y de planeación para hacer fotografías profesionales y con una simple cámara puedes resolver. Y eso fue lo que hicimos. Tomamos esa perspectiva y identificamos a un creador de contenido que es un experto en lo que hace, es un biólogo súper teso, experto en animales, se llama Mr. Culebra, también es un Twitter por ahí bastante activo. Y justamente la manera en la que pudimos mostrar a través de un experto que el producto tenía la capacidad de ayudar a una persona que es absolutamente dedicada y profesional en lo que hace, que es tan meticulosa como para meterse en una jungla y ese aparato o ese dispositivo, perdón, le podía soportar esa necesidad específica que él tenía en su profesión. Eh, es la manera en la que pudimos explotar la comunicación desde lo que se puede probar y no desde solamente lo que se puede prometer. Listo. Por último, esta entrevista pues la están viendo y la verán después. Estudiantes de comunicación social y periodismo y se interesan en irte como tú por la línea del mercadeo y la publicidad. De ser así, ¿qué consejos les darías a estos? Bueno, a ellos. ¿Qué consejo les podría dar? Si quieren emprender, háganlo de una vez. No realmente esperen
adquirir cierta experiencia y que después sí emprendo, porque ahí uno se queda y se va. Esto es o sea, si me preguntas y de lo más honesto que me fue, eso es lo que yo te podría decir realmente. No hay, no hay tal vez un segundo consejo que pueda ser tal vez como de cajón, que es, no hay mejor momento para la comunicación, que pues es como muy clásico, pero realmente si el que les pudiera dar es emprender directamente, hacer sus cosas, empezar con cosas muy pequeñitas, empresas de sus familiares que requieran esto, que tengan necesidades de comunicación, que seguramente sí las tienen, porque este es un momento en el que el comercio requiere mucho del mundo digital y el mundo digital requiere mucho de la comunicación, de manera que empiecen por, por esas pequeñas iniciativas, por esos familiares, por esos amigos que tengan esas necesidades y emprendan desde ya. No, no es necesario de verdad tener un requisito de 5, 10 años, 15 años tal vez para emprender, para darse cuenta que te pudiste haber empezado o que pudiste haber empezado hace 15. Ese tal vez sería el consejo que les podría dar. Listo, acabamos de tener un momento como de fallos de audio en este momento, pero creo que ya están solucionados, si mal, creo que ya están, bueno, el público nos avisará. Bueno, con esos últimos consejos que acabo de dar Diego, pues cerramos el en vivo de hoy. Diego, gracias por participar en nuestro programa. A ti, Nicolás. Muchas gracias. Recuerden que cada semana traemos invitados que hablan acerca, que enriquecen esta carrera y que dan una mirada un poco más cercana de lo que ocurre en el campo profesional. Nos veremos la próxima semana con un nuevo invitado.